Bueno, pues les decía que lo primero era agradecerles el que hayan querido venir esta tarde aquí, esta tarde-noche, como corresponde a una tarde de un noviembre ya avanzado, o sea, una noche fría lagunera como tiene que ser, ¿eh? Y bueno, en este caso acompañado de algo propio de un ambiente de invierno oscuro y tal, que son los fantasmas, ¿no? Le decía, no, antes nos reíamos porque el editor no venía y cuando llegó se iba y decía, pero hombre, si este hombre tiene que estar acostumbrado a los miedos, ¿no? ¿Eh? Permítanos la broma. Nosotros de verdad que estamos muy contentos de tener este tipo de actos aquí. Somos muy, lo saben, muy colaboradores de Ediciones Ideas. Lo queremos seguir siendo, como es lógico, no de Ediciones Ideas, de la cultura en general, ¿vale? En este caso Ediciones Ideas, en este caso el autor, en este caso la obra, pero en general de la cultura, que es uno de los papeles que tiene que desarrollar la Real Sociedad Económica y que intentamos hacer. Y en este caso, pues, de dos autores, y que para, bueno, no sé si esto de los fantasmas tiene algo que ver con la noche, la noche en blanco, que es en negro, que no sé qué, o con lo de la noche de mañana y estas cosas, ¿no? Pero para nosotros, desde luego, con esta actividad, esta semana ha sido una semana, la verdad, exagerada. Hemos tenido actividades desde el lunes hasta mañana sábado, ¿no? Estaba a punto de tener aquí una huelga del personal y la verdad que estamos muy contentos. Cuento esto porque la verdad que estamos muy contentos de esta actividad que tenemos en la casa, que permite devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da. Es decir, esto no es más que para devolverle al conjunto de los ciudadanos lo que es el papel de la Real Sociedad Económica. Yo, sin más, agradecerles nuevamente que hayan pensado en la económica para presentar este libro, y a los que, bueno, pues a los que es la primera vez que vienen por aquí, pues decirles que no pierdan las mañas y que vengan a más presentaciones y a más actividades de la económica, que las actividades de la económica, de la Real Sociedad Económica, son públicas, son todas abiertas, son públicas, y que lo que queremos es que la gente venga y participe. Esto de, bueno, ustedes vienen a hablar de su libro, ahora yo hablo de mi libro, ¿no? Yo vengo a vender lo mío, ¿no? Lo digo porque mañana precisamente es la noche en blanco, tenemos muchas actividades. Mañana pueden ver, por ejemplo, el tema de un vídeo que tenemos preparado, difusión de la casa, etcétera. Por la noche hay teatro aquí en la casa, o sea que va a estar bien. No pudimos meter nada de literatura porque cuando hay 20 o 30 mil personas por ahí por la calle hubiese sido bastante complicado meter aquí algo de literatura. Pero bueno, al fin y al cabo el teatro es literatura hablada, ¿no? O sea que, bueno, algo tenemos. Bueno, yo ya me he enrollado mucho. Agradecerles que hayan venido y les cedo la palabra para ir desarrollando el acto. ¿Quién quiere hablar? Bueno, el editor es el último. Hola, sobre todo muchísimas gracias por haber acudido a este acto de presentación. Como ustedes comprobarán, no tengo ningún papel delante por la sencilla razón de que no sabía que iba a hablar hoy, pero no pasa nada. Estamos aquí presentando una obra que, como bien ha dicho el director de la Real Sociedad, es de Ediciones Idea, pero en particular es de 2.0 Books. 2.0 Books es un sello que apuesta por autores que están comenzando, autores canarios, autores peninsulares, y que intenta un poquitín desvincularse de la imagen que habitualmente se da de la literatura canaria, muy encasillada, no porque los autores sean malos. Tenemos aquí un claro ejemplo de un autor canario que es reconocido a nivel nacional, sino porque el mercado tiende a encasillar a los autores canarios a un determinado tipo de escritura. Aquí nos vamos a encontrar con un libro que no podemos encasillar
precisamente en lo que se suele hacer en Canarias. Y me gustaría que a lo largo de esta presentación le diesen la oportunidad a su autor para poder descubrir esta obra que desde el primer momento que llegó a mis manos no tuve ni la más mínima duda de que era necesario publicarla, porque tanto el tema como la forma de abordarlo era, digamos, necesaria para nuestra evolución como editorial y para los lectores. Ya no me enrollo nada más, solo decirles que cuando termine la presentación va a haber ejemplares aquí disponibles para que todo el mundo que quiera pueda hacerse con uno y se lo firmen los autores, y ya voy a dejarles para que ellos tomen el control de esta presentación, que es para lo que todos están aquí. Gracias. Bueno, pues realmente la idea de los fantasmas de la Candelaria surge hace 4 años, creo, Alfredo, en una ya mítica reunión que tuvimos tú y yo en una cafetería, en la cafetería del Cine Víctor, creo que fue. Y entonces, pues los dos llegamos a la conclusión de que había que sacar un libro con una serie de historias que nos habían llegado relacionadas con cuestiones sobrenaturales que tenían como ámbito 2 hospitales de aquí de la isla. Y bueno, han sido prácticamente 4 años con algunos parones, pero siempre teniendo el proyecto en la cabeza, con recopilación de historias, con investigación, con entrevistas a médicos, a enfermeros. Y aunque parezca mentira, al final nos damos cuenta de que por muy aséptico que se sea, por mucha formación científica que se sea, en lugares como los hospitales de la Candelaria y del Tora, deambulan por esos pasillos multitud de historias que tienen que ver con apariciones de fantasmas. Y eso se cuenta entre el propio personal de los hospitales y no pasa nada. Se cuenta, por supuesto, en voz baja, porque se cuenta como algo anecdótico, pero que para nosotros hemos considerado que esto tiene un valor. Son historias que hay que rescatarlas, registrarlas y exponerlas al público, porque pensamos que hay un público que le puede interesar este tipo de cosas, si no, se mueren ahí dentro de esas paredes, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, básicamente una labor de investigación, de recopilación de historias, que en muchos casos habla sobre la vida y la muerte, habla de la enfermedad, habla de lo que sienten muchas personas o lo que experimentan cuando están al borde de la muerte. Hablamos de los fenómenos premortem, que a mí me parece de las partes más interesantes de este libro, todo lo que se experimenta en los últimos días de vida, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, la autoconciencia de la muerte, la mejoría previa a la muerte, multitud de cosas que nadie es ajeno a este tipo de fenómenos. Y Alfredo, pues digamos, le ha dado ese toque narrativo y ese toque estilístico para hacerlo redondo y hacer esto no un ensayo frío y duro de leer, sino que sea una cosa, vamos a decirla, bonita, ¿no? Y que sea más narrativo, ¿no? Sí, un poco a la hora de abordar un libro de ensayo, sea cual sea su tema, siempre se puede hacer de muchas maneras distintas. Y cuando estábamos planteándonos cómo coger todas esas historias y recopilarlas para mostrárselas de una manera más o menos organizada y coherente al público, decidimos que lo mejor sería la opción JJ Benítez. Es decir, no sé si ustedes conocen a este famoso investigador, que él siempre cuenta sus historias de una manera novelada donde él siempre es el protagonista, ¿no? A mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, a mí me rataron los extraterrestres, en fin. Creamos o no en esas historias, sea uno partícipe o no de todo ese acervo cultural mitológico que están del siglo XX, a nivel estilístico, cuando uno se enfrenta a un libro como este, es una magnífica idea el hacerlo como si fuera una especie de relato novelado, donde el protagonista es el investigador y el investigador te hace partícipe de la investigación. Una vez llegamos a la conclusión de que esa iba a ser la mejor manera de escribir este libro, lo mejor sería que detrás de todo este proceso de investigación y de recopilación de historias estuviera una persona muy competente, y ahí es donde entra Alfonso. Alfonso yo le conocí porque los dos fuimos co-guionistas en una teleserie de la televisión canaria que se estrenó en 2005 que se llamaba Fenómena, no sé si la recuerdan, que iba sobre fenómenos paranormales.
paranormales y cosas de estas. Entonces ahí fue donde nos conocimos. También tenemos aquí a otro de nuestros investigadores, aquí sentado. Y empezamos a investigar sobre todo lo que es, digamos, el acervo mítico de nuestras islas, pero no en referencia a leyendas antiguas del tiempo de los guanches y tal, no, sino todo lo que se ha originado, creado un poco en el potaje que ha sido el siglo XX, ¿no? Y ya en aquella época nos llegaron, claro, como estábamos haciendo una serie sobre ese tema, nos llegaron mogollón de historias de espectros, fantasmas, apariciones, habitaciones encantadas de hospitales, cosas así. Y todo eso se fue quedando ahí un poquito en la recámara, hasta que hace unos años me dio por llamar a Alfonso. Y Alfonso, ¿qué te parece si cogemos todas estas historias, las recopilamos en un libro y lo dejamos ahí como si fuera un testimonio? Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con las creencias de cada cual. Esto simplemente son historias que cuenta la gente y que nosotros hemos recopilado para su disfrute, como quien dice, ¿no? Bueno, para la realización de este libro hemos, por un lado, llevado a cabo multitud de entrevistas con médicos, con enfermeros. Nos hemos dado cuenta de que la gente, a la hora de hablar de este tipo de historias, se abre, no tiene ningún tipo de prejuicio, aunque sea en las distancias cortas, y te cuenta cosas realmente increíbles. Y nos hemos asombrado mucho de que realmente la gente cuente cosas que tienen que ver con percepciones de energías positivas o negativas en determinadas habitaciones, etcétera, ¿no? Cosas así de esta índole. Y también hemos entrevistado a expertos que nos han ayudado a contextualizar todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con espíritus, posibles espíritus, psicofonías, todas cuestiones sobrenaturales. Uno de estos expertos es Javier Castro, que bueno, la verdad es que su apoyo y su punto de vista, hay una entrevista incluida de él en el libro, nos ha ayudado mucho a contextualizar el libro y a dar un punto de vista histórico, sobre todo en lo que se refiere al Hospital del Toras, y el Hospital de la Candelaria tiene un peso muy específico, de hecho es el nombre del libro, pero en el caso del Hospital del Toras nos ha ayudado mucho. Entonces me gustaría que Javier nos diera un punto de vista sobre lo que yo me imagino, Javi, que el libro lo habrá ojeado, y bueno, un poco a nivel histórico, si crees que puedan tener cierto fundamento este tipo de historias, ¿no? Desde el punto de vista histórico, si es un caldo de cultivo adecuado, ¿no? Sobre todo el del Toras, ¿no? Que es el más antiguo. Bueno, aquí quedaba yo, que era un poco contar qué hago yo aquí. Pues yo soy como la parte más racional, porque verdaderamente en todo este trabajo, cuando llega Alfonso por vía Justo Hernández, para que un poco, bueno, pues contándome su proyecto, pues empezamos a hablar para poder de alguna forma concretar y asesorar un poco sobre todo lo que es la parte de la historia. Bueno, yo he investigado un poco sobre la historia de los hospitales, ya los recintos hospitalarios aquí en la isla de Tenerife. De hecho, ha sido pues prácticamente mi trabajo de tesis doctoral. Y he seguido trabajando y seguimos trabajando con todo este tipo de cuestiones. Claro, aquí hay otra vertiente. Yo, independientemente de ser historiador del arte y de ser antropólogo, también soy enfermero. Tengo 22 años trabajando, en este caso, en el área de enfermería de salud mental. Yo he oído muchas cosas. Nunca he vivido ninguna. He oído muchas cosas de compañeros que cuentan, que narran, y que bueno, que en cierta medida los hospitales son sitios de sufrimiento, sitios de mucha alegría, determinadas zonas, sitios de mucho sufrimiento en otras. Es normal que las energías se queden ahí. Yo creo mucho en las energías y yo creo que además ustedes lo han visto, cuántas veces no le pasa a uno de estar trabajando con alguien que es positivo y las cosas salen solas. Cuando trabajas con alguien negativo, las cosas no hay forma de que salgan. Además estás con esa persona que todo lo ve negativo. Bueno, yo creo que en esta parte y en la parte del libro, yo cuando me llega el ejemplar el otro día, he estado además incluso, no me ha dado tiempo de ojearlo con la calma y con el mimo que me gustaría. De hecho, ya espero que después de haberme descargado en esta semana de cosas ya lo coja de lleno y me sienta a disfrutarlo. Yo creo que se aborda, hay una parte que es una parte más narrativa de todos esos eventos que van más allá de lo racional, y hay una parte muy racional, y hay una parte, yo creo que hay un fundamento histórico
histórico, cuando me entrevisté con Alfonso, pensé yo que, bueno, que no cogía, pero vamos, has cogido todos los datos, pero a pie juntillas. O sea, ha sido un recopilador excelente. Además, incluso has incluido fotos que son inéditas. Fotos que yo he sacado del Fondo Serviá. El Fondo Tomás Serviá Cabrera, ahora mismo nosotros hemos conseguido que el Colegio de Enfermeros lo asuma, porque el Colegio de Médicos, la verdad, que no puso mucho interés en este tema, me sorprende, y es una de las críticas que siempre le hago. Incluso en breve seré además miembro de la Real Academia de Medicina, y es una de las cosas que cuando hablo con los académicos se lo digo. O sea, yo me parece que ha sido, además, y teniendo un premio como es el premio Serviá. El Serviá fue uno de los grandes de la medicina. Serviá dedica su tesis doctoral a Juan Negrín. Estamos hablando de alguien muy importante, el Canarión, el que fue presidente, el último presidente de la República. Estamos hablando de alguien muy importante, y Serviá se la dedica. Serviá tiene un proyecto desde el punto de vista de la tuberculosis y de los sanatorios muy importante. De hecho, hace poco estuvimos recogiendo la asociación a la que, bueno, pues la que soy presidente, la Asociación Canaria de Historia de la Profesión Enfermera. Estuvimos asumiendo el fondo Miguel Rodríguez Vivas, que es un fondo de un médico que era el antiguo director del Hospital de la Trinidad, y qué curioso que en la casa de él me encuentro las llaves directamente del sanatorio, de la casa del médico de Las Cañadas, y las tengo en casa. Eso se iba a la basura, Dios mío. Eso es historia. El turismo en Canarias no se explica sin la tuberculosis, no se explica, porque es cuando verdaderamente los alemanes toman interés, y después de la Primera Guerra Mundial son los ingleses. Y esto hay que tenerlo claro. Y yo creo que a veces no hay un aprecio a ese tipo de documentación que, si nosotros no la hubiéramos rescatado, hubiera desaparecido por completo. La parte histórica, que es la que yo sí es verdad que puedo hablar, el sanatorio se crea en el año 44. Empieza primero con el Palomo que estaba justamente en unos terrenos que ceden la familia Machado, la casa Machado de Sisto Machado, que está en la zona de Cuchillos de Tristán, donde hoy está, me parece, con un instituto de formación profesional. Fue el primer sanatorio, y de ahí, además, Serviá vive muy cerca, es cuando ya se plantea construir un sanatorio en una zona muy aireada. En este caso aireada, con una orientación, con unos salones. Fíjense ustedes que además, si ustedes recuerdan, quien ha visitado el Toras tiene unas características determinadas, que son unas terrazas muy anchas para los cheilón. El cheilón es fundamental para las sesiones de helioterapia. Y se diseña con esas características muy metidas dentro de todo lo que es el modelo italiano, el modelo de Mussolini, que se plantea en los sanatorios antituberculosos. Claro, este sanatorio es muy curioso, es un sanatorio que yo creo que no se le ha puesto mucho interés, pero es el primer modelo de hospital monobloc que se diseña en Tenerife. El primero, no hay otro. Después ya vendrá el hospital universitario, vendrá la Candelaria y después el hospital universitario. ¿Qué quiere decir eso? Es condensar todo en un solo bloque, en un solo edificio. Esto se consigue gracias, bueno, pues a todos los avances que hay en toda la parte de los rascacielos en la zona de Chicago, y aparte a finales del 19, principios del 20, y también todo lo que son el poder trasladar a los propios esa compartimentación por medio de los ascensores. Dense en cuenta que es muy importante el ascensor. El ascensor permite mover cosas, mover pacientes sin ningún tipo de problema. El primer ascensor que se instala, por ejemplo, en el Hospital Civil, el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, es en el año 52. El Hospital Civil, Javier, que lo tenemos... Exacto. Hay fotos bastante sí. frecuentes en ese sentido. Sí. El Hospital Civil, que es el actual Museo de la Naturaleza y el Hombre. De la Naturaleza y el Hombre, exacto. Ese es el famoso hospital del siglo, en este caso, siglo XVIII, lo crean los hermanos Lockman, que son párrocos. Los párrocos, uno era párroco de la Concepción, otro era prelado, si no recuerdo mal, prelado de lo que es la Laguna, pero es curioso, este hospital se construye en una zona muy curiosa, que es la zona de la desembocadura del barranco, una zona poco higiénica. Yo siempre he pensado que es más por la proximidad que existe de la parroquia de la Concepción con respecto al hospital, porque sí es verdad que con el hospital psiquiátrico y el hospital militar sí ocurre otra cosa diferente, que es lo que yo he denominado los hospitales higienistas de Santa Cruz. Porque qué curioso que tú construyas, porque ya con un hospital militar se construye allí al lado del barranco, bueno, lo puedo entender, pero el hospital psiquiátrico en una altura, y no es por otra cosa sino por los vientos.
lo que es el Barranco de Santos hace verdaderamente de un canal de aire que lo que hace es renovar los vientos. Dese en cuenta los aires. Los hospitales en el momento de los higienistas, estamos hablando mitad del 19, principios del 20, porque sobre todo en Canarias llega mucho más tarde. El hospital psiquiátrico es de 1894, es cuando Juan Febles Campos, junto con María del Carmen Rabina y Antonio Pintor, decide la construcción del manicomio provincial, que en un primer momento, fíjense ustedes, qué bárbaro, yo siempre lo digo, se denominó depósito de dementes. O sea, imagínense el concepto del psiquiátrico, depósito de dementes, o sea, un almacén de locos, alucinante. Y se construyó en un sitio, costó 5.000 pesetas los terrenos, se construyó en un sitio que se llama la Cruz del Ventoso. Cruz del Ventoso. Entonces yo creo que hay mucha relación con el viento. Yo creo que esos dos hospitales, además el hospital militar es un hospital espléndido, higienista, está construido por un ingeniero que realiza una maravilla. Es alucinante, tampoco me quiero extender mucho porque es una parte histórica y yo creo que venimos a hablar del libro y venimos a hablar de la otra parte. Yo me empiezo a hablar y me gusta, como un tema que me gusta, pues empiezo a hablar. Se doy yo la palabra por ahí para que puedan seguir ustedes hablando un poco de este tema. Pero mira, antes de que pasen ¿Sí? solo hacer una crítica y decir, es que te equivocaste. ¿Por qué tuviste problemas con el fondo en el tema? Porque te equivocaste. En vez de entrar en la Real Academia de Medicina, tenías que haber entrado en la Real Sociedad Económica y aquí hubiésemos creado el fondo sin ningún problema uno de los que tal. Se podría haber hecho. Te equivocaste. Se podría haber hecho. Todavía estamos a tiempo. Cuando quieras. Bueno, los apuntes que hace Javier, los apuntes son necesarios para poder poner en contexto todas las historias que surgen a posteriori en este hospital. Bueno, hay que decir a los asistentes que el Hospital del Tórax está ubicado al lado del Hospital Universitario de Canarias, a cierta altitud, creo que son 380 metros, lo cual no es nada casual, me imagino, ¿no? Yo he buscado y además, Nicolás, no te preocupes, además se me oye bien, Nicolás González Lemus, sobre todo, ha ubicado a unos 200 metros, porque en ese momento, mitad del 19, se piensa que es donde están los Buenos Aires. De hecho, fíjense ustedes que qué curioso que las famosas escuelas pías, en Quisisana, aquí Cesana, se construye esa misma altitud. Entonces, no es por otra cosa, sino buscando los Buenos Aires. De hecho, yo me he ido con un altímetro, cuando estuve trabajando mi proyecto de tesis, a medir la altitud a la que está el hospital. Está entre 198 y 220 y pico metros de altitud. Son más o menos esa es la altitud, de ahí entre 200, 400 es lo que se cree, en ese ámbito es donde se cree que hay Buenos Aires para que la gente salga. Y en un sitio, bueno, el Hospital del Tórax se inauguró en el año 1945, ¿no? o 44. Un hospital con esa antigüedad y además es un hospital que cuando caminas por él, discurres por esos pasillos tan angostos, oscuros, es evocador de historias, puede ser perfectamente evocador de historias de fantasmas, ¿no? He trabajado ahí y yo, vamos a ver, recuerdo más de una noche en la que sí te dan sensaciones de cosas, pero vamos a ver, son sombras, son cosas que pasan. Yo creo que ahí dentro han habido muchas vivencias, han habido muchas situaciones que en cierta medida no podemos olvidarnos que somos personas, que sentimos, que padecemos y que los hospitales son lugares donde sobre todo se aglutina sufrimiento. Es poco, vamos a ver, yo siempre lo digo, paritorio es uno de los sitios de más alegría en el hospital, pero lo normal es que el resto sea sitios de dolor, de sufrimiento. Entonces es normal que yo creo que haya situaciones que, bueno, pues que se generen pues cuestiones de este tipo. Ahí quería llegar yo, la unidad de paliativos del Tórax, ¿no? Es un sitio, pues obviamente, donde la gente pasa sus últimos días y es un foco de historias de este tipo perfecto. Y ahí, en nuestra última reunión, Javier, hablamos de la famosa historia del hombre del sombrero que se aparece en la habitación 29. Y la verdad es que me lo comentaste de manera casual, porque yo quería sacarlo a colación y te me adelantaste, confirmando que efectivamente es una historia que se cuenta en los pasillos, y más allá de que se cuenta en los pasillos, corroborado por multitud de médicos. El hombre del sombrero, que es una figura de aspecto fantasmal, pero que viene a ser una especie de arquetipo realmente, que se da en muchos casos, ¿no? Yo te cuento la experiencia, por ejemplo, yo no he visto nada, pero sí es verdad que, por ejemplo, mi mujer que trabaja en la unidad de cardiología en el hospital universitario, cuentan, es curioso, pacientes en diferentes momentos, en diferentes ingresos, diferentes personas, gente que no ha perdido en cierta medida pues la cordura, te cuentan de un señor que ha estado toda la noche allí con un sombrero vestido de negro. Entonces, claro, cuando te lo cuenta uno, te lo cuentan dos, te lo cuentan tres, en diferentes,
además diferentes años, y a mí me resulta curioso porque además he incluido aquí una imagen donde aparece directamente un dibujo, yo no sé de dónde lo ha sacado el dibujo. De una chica que afirmaba tener una especie de ángel de la guarda, ataviado de esa manera, un poco arquetípica también, y que le había salvado en varias ocasiones de su vida de momentos muy, muy malos, incluso con peligro para su propia vida. Y entonces por eso decimos que es una figura un poco arquetípica. Y en el libro enlazamos un poco una teoría de que quizás esta figura ayuda en los momentos cruciales de la vida a canalizar ese tránsito. Es una especulación que está ahí, ¿no? Y que ¿dónde en concreto? Esa chica no tiene nada que ver con temas de hospitales. No, ella lo vio, lo ha visto un par de veces caminando por la calle, vamos, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me llamaba la atención porque me recordaba ese tipo de figuras, ¿no? Y claro, yo a raíz de la historia del hombre del sombrero, que es una de las historias cúspides, digamos, del libro, una de las historias más interesantes, esto ha sido corroborado, pues sin ir más lejos, por el propio director del área de paliativos, a quien me atreví a preguntarle por esto que se cuenta y tal, y el hombre dice que sí, que eso se da en los últimos 5 o 6 años, lo pueden haber visto unos 30 pacientes. Me decía este hombre, Miguel Ángel Benítez, para más señas, director del área de paliativos, hablaba sin tapujos de esta realidad, ¿no? de estas experiencias, en una habitación concreta, habitación 29, no se daba en ninguna otra habitación, especialmente en esta. Qué curioso que Hospital Universitario de Canarias está construido sobre los terrenos del antiguo sanatorio y que directamente pasa exactamente lo mismo ese hombre. Allá. Sí, es verdad, porque qué curioso que directamente, porque además el hospital universitario está construido en los terrenos del sanatorio. Es que ahora mismo estamos enlazando cosas así sin querer y ocurre exactamente lo mismo. Yo no sabía que directamente la unidad de paliativos aparecía. Porque además esto no es cuestión que yo ya lo haya visto. Yo no he visto nunca nada. Yo nunca he visto nada. Y llevo 22 años trabajando al pie de gente que fallece, gente que no fallece, o sea, gente que sacas adelante. El otro día, el lunes, tuvimos una parada, una persona convulsionando. Yo pensé, que además la conozco de hace 22 años, pensé que se nos moría. Y tú estás ahí al pie y tú ves y ves cosas, pero yo nunca he visto nada. Sinceramente, o será que a lo mejor no soy receptivo, no estoy preparado para ese tipo de historias, pero sí es verdad que sí cuenta la gente muchísimo. Además, los pacientes, las personas te cuentan muchísimas cosas y las propias enfermeras, ¿eh? Cuando este libro era solamente una idea un poco loca en nuestras cabezas, una de las primeras dudas que nos asaltan es si realmente habría material para rellenar un libro más o menos extensito, ¿no? Con material, con cuentos, con historias y tal. Y cuando Alfonso empezó con su investigación y yo por mi lado también estuve preguntando a gente, nos dimos cuenta de que no solamente había material, o sea, hay material como para 3 libros. Lo que pasa es que nosotros hemos seleccionado. Es curioso cómo no sé, o sea, tiendo a decir la imaginación de la gente se dispara, pero claro, si uno dice imaginación, pues un poco estás poniendo en tela de juicio todo lo que te cuentan esas personas, todos los testimonios, ¿no? Pero hay historias realmente espeluznantes, pero a niveles que ustedes no se lo imaginan. O sea, llega el productor de Expediente Warren aquí y nos compra el libro para hacer una serie de novelas, de películas. Hay historias como la de la monja que se refleja en los espejos, como la de la habitación 29, el hombre del sombrero. Hay un montón de cosas que nosotros cuando las íbamos recopilando decíamos, pero todo esto es verdad, todo esto pasa, o sea, todo esto lo cuenta la gente. Tengan en cuenta que, como habían dicho ellos, un hospital es un sitio un poco especial. No se parece en nada a ningún otro lugar del mundo. Y allí, claro, la gente trabaja de día, trabaja de noche. Yo estuve casado con una enfermera durante muchos años y ella misma me contaba que sus compañeros de trabajo contaban historias entre ellos que te ponían un poco los pelos de punta. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho en este libro es básicamente recopilar muchas de esas historias para ofrecérselas a ustedes. Que ustedes luego cuando vayan al hospital, después de leerse este libro, no quieran quedarse en cierta habitación, no es mi problema. Exacto. Bueno, yo me gustaría... bueno, sí, contarlo aquí, pero bueno, tampoco es ningún secreto. Yo trabajé 3 años en la Candelaria, o sea, no, claro, era un secreto bien guardado. Es que esta casa guarda su secreto.
Yo era el jefe de la unidad. Hay un servicio que se llama de la unidad de facturación, que antes estaba a la entrada, entrando a mano izquierda, y ahora está para adentro, no sé dónde lo tiene, el trauma, no sé dónde anda ahora y tal. Y le estaba comentando aquí que bueno, que yo le sugeriría al editor, que es el que de las perras, que tal, que sería bueno que presentaran esto en la Candelaria. No sean valientes, no les van a pegar, seguro que no. Ahí es un colectivo, ¿cuánto estamos ya? 3.000, no sé, yo hace muchos años que ya no estoy allí, pero y tiene su salón de actos y toda su historia, o sea, seguramente será muy interesante, ¿no? Y bueno, yo la verdad, fantasmas, hombre, yo vi algunos en mi servicio, ¿no? Pero eran aquellos pero era otro tipo, que eran los que venían, los que te contaban un cuento para no pagar la factura, ¿no? O sea que fantasmas algunos vimos, ¿no? Pero lo que sí es verdad, yo recuerdo, eso eran de carne y hueso, que dan más miedo que esto. Lo que sí es verdad, y a lo mejor les propongo, no sé si es interesante, que hagan otro de anécdotas, ¿no? Porque, bueno, de eso eso lo van a tener que editar en facsímiles, porque de anécdotas allí hay la tira, o sea que igual puede hacer una enciclopedia y van a vender tantas o más que del libro de los fantasmas, ¿no? Lo digo por si les sirve de sugerencia aquí al hombre del negocio, al editor, y a los autores. Un poco yo les quería decir, porque recordaba mis tiempos de trabajador en la Candelaria, ¿no? Y vamos, yo ahora estaba reviviendo allí mi época, ¿no? De los 3 años que yo trabajé allí. Y efectivamente había ciertas cosas que se contaban y tal. Y lo que han dicho aquí es verdad, es decir, los que menos pudor tienen para contar esas cosas precisamente son los propios médicos. Es decir, yo no sé cómo es que parece que es la antítesis de la medicina y de la ciencia, pero después vas allí y te lo cuentan, vamos. O sea, yo tuve hace poco yo tuve la ocasión, porque allí hace muy poco murió mi suegra, y como, bueno, pues el oncólogo que la atendía estaba en la planta de oncología y tal igual, pues como contaba historias de, bueno, pues una historia ahí de mi suegra en los últimos días y tal. Me decía, mira, no te preocupes, esta historia que está viendo es normal. Normalmente antes de la muerte pues empiezan a hablar de personas que ya les han muerto, pues claro, empezaba a hablar de su marido que había muerto y tal, y joder, ¿qué pasa aquí? No, o sea que eso, y él nos contaba y dice, mira, no te preocupes, eso es normal. Y dice, pero coño, tú eres un médico, ¿cómo estás hablando de...? Pues mira, esto es así. O sea que lo digo porque yo creo que hay que tomar estas cosas pues como son, ¿no? O sea, sin más drama y sin más historia, que bueno, que forman parte de nuestro entorno. Y vamos, un poco yo lo que les quería aportar, ¿no? Y sobre todo incitarles a 2 cosas, insisto. Intenten presentarlo en la Candelaria, que estarán seguramente encantados con Mercedes, de tal. Con Mercedes Cueto, a ver. Sí, ¿quién está ahora de directora? Ella, Mercedes Cueto. Ah, bueno. Y después hagan un libro de anécdotas que son... Si quieres cuento alguna. Yo quería tomar la palabra porque yo personalmente, aunque soy editor de esta obra, tengo alma de debunker. Yo tengo cierta afición por el tema del misterio, sobre todo el tema de ovnis y tal, pero desde el punto de vista crítico. Y estoy viendo aquí que tanto Alfredo como Alfonso están tomando cierta distancia respecto a las historias que se cuentan. También nuestros invitados, hablando desde un punto de vista, bueno, son cosas que se cuentan, son cosas que están ahí. Ustedes han entrevistado a personas que son las que realmente fueron protagonistas de estas historias, y me gustaría que en este momento se mojaran un poquito y me dijeran si en alguna de esas entrevistas que tuvieron con esta gente realmente tuvieron en algún momento la certeza o quizás la duda de que lo que estaban contando tal vez pueda ser real. Lo que nos estáis contando aquí, ya lo dijo Alfredo, que era en parte novelado,
tú nos dijiste que era una buena labor de documentación de 4 años. ¿En algún momento llegasteis a creer alguna de las historias que os contaron o las seguís tomando entre comillas y algodones? Os lo digo porque yo tuve una conversación con Marilyn Rosner, no sé si la conoces, y desde ese momento dejé de creer en el más allá, pero de forma total y absoluta. Bueno, yo en mi caso me parece que son historias que cuando las recogemos, yo estoy seguro de que las cuenta con el corazón en la mano. Es decir, cree a pie juntillas que lo que ha visto es a su padre fallecido a los pies de la cama. Eso es indudable. Y para mí el valor de esa experiencia es fundamental. Tiene un valor subjetivo para esa persona, no tiene por qué ser compartido necesariamente, ni ser algo objetivo, ni reproducible, pero el valor subjetivo lo tiene. Para esa persona, esa experiencia, porque aquí ya entraríamos en el campo de qué es real y qué es lo psicológico, dónde está esa delgada línea roja, ¿no? Que quizás no tiene mayor importancia, por lo menos para esa persona, y le ayuda posiblemente ese tipo de apariciones al paciente que se está muriendo, le ayuda a canalizar ese tránsito. Que si yo creo en la literalidad de todas esas historias, yo sí creo que en los denominados fenómenos premortem hay algo de genuino, hay algo genuinamente, estos fenómenos que suceden antes del fallecimiento, puede haber algo que está pendiente de investigar por parte de la ciencia, que sea el más allá, o sea que el paciente, la persona que está en cama en ese momento, esté comunicándose con algo, con otra realidad o lo que sea, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero sí creo que las experiencias son genuinas y están pendientes de investigación. Yo personalmente, aunque soy una persona bastante escéptica en lo referente a todo lo que es lo paranormal, etcétera, sí que creo que existe una cosa que es el fringe, la ciencia límite, que es o sea, a lo largo de todas las épocas de la humanidad, la ciencia siempre ha tenido una frontera, a partir de la cual no sabemos lo que hay más allá. ¿Vale? En el tiempo de los antiguos romanos, ellos creían, de los antiguos griegos, ellos no sabían explicar el rayo que caía, y entonces decían, bueno, pues nos vamos a inventar a un dios que está arriba cogiendo los rayos y lanzándolos con la mano, porque ellos no sabían cómo se generaba un rayo. Eso en el campo de la actualidad, en el siglo XXI, es la mecánica cuántica, es decir, lo que en la frontera, en el tiempo de los griegos estaba en los rayos que caían del cielo, en la actualidad, en el siglo XXI, está en la mecánica cuántica. No sabemos lo que pasa allá abajo, pero sabemos que algo pasa. Eso es lo que llamamos ciencia de frontera o ciencia fringe, ¿no? Vale. Yo sí que creo que las fronteras de la ciencia tienen muchos frentes, y uno de ellos es el cerebro humano. No sabemos exactamente cómo se generan los pensamientos ni cómo se genera la noción del yo dentro del cerebro humano. Podría ser que de alguna manera muchos de los acontecimientos que se relatan aquí y que la gente cree ver esté provocada por ellos mismos de una manera que es absolutamente inexplicable y que la ciencia todavía no puede explicar. ¿Que realmente existe un más allá lleno de presencias, espectros, etcétera? Bueno, yo personalmente no lo creo, pero sí que creo que es posible que pueda existir. Nunca se puede negar categóricamente que algo no exista, ¿no? Pero sí que es posible que estos fenómenos estén justo en la frontera de la ciencia y que puede que estén generados por el propio cerebro de quien los ve, ¿no? Se me vienen a la cabeza palabras como telepatía, telequinesia, etcétera, etcétera, que siempre han estado ahí como flotando en una nube y que no sabemos si son reales o no. Eso el tiempo lo dirá, como quien dice. Nosotros en muchos aspectos de la ciencia, como todo lo referente a los universos paralelos, al flujo o la inmediatez del tiempo, somos griegos mirando embobados una nube y preguntándonos qué pasa ahí arriba. Nos gustaría abrir el turno de preguntas ya, ¿no? Si quieren preguntar algo, cualquier historia, cualquier cosa que quieran. Si quieren intervenir, contar una anécdota que les haya pasado a ustedes. Aparición fantasmal. Exacto. O sea. Hombre, un tema como este tiene que prestarse a preguntas, seguro. Dentro de los fenómenos premortem, ¿recogiste algún caso en el que el testigo no es el sujeto de una moribunda, de muerte, sino el propio personal, el tipo de experiencia de muerte compartida, ¿no? Así, donde hay un observador externo que contempla algo que se está dando en el momento de la muerte? Pues concretamente
Concretamente, José, no, o sea, ahora me viene la experiencia contada por el propio, que es un testimonio indirecto, pero que a mi modo de ver merece toda la fiabilidad, contada por el propio director del área de paliativos del Tórax, que comenta que un muy amigo suyo, agnóstico, ¿no? Él presenció la muerte de su padre ahí en paliativos y él afirmó ver cómo salía una luz de su cuerpo en el momento, digamos, de esa famosa última expiración, ¿no?, que da la persona antes de fallecer. Y claro, esto contado por un médico, a mí, una persona, bueno, está contado con mucha coherencia y para mí tiene toda la validez del mundo, ¿no? Podemos reflexionar y esto puede ser un tema psicológico o puede ser, para esa persona tendrá un valor, me imagino, ¿no? Sí, esa es una parte de la casuística que está desatendida, ¿no? No se le presta mucha atención a los acompañantes, ¿no? Claro. Y claro, la especulación de si es la mente, no la mente, los químicos, ese momento, todo este tipo de cuestiones, ese testimonio externo. Pero incluso la química del cerebro del propio testigo también le puede jugar es una posibilidad, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre podemos recurrir a Claro. que es un último recurso, incluso con una persona que no está bajo los efectos de ninguna medicación, Claro. que por lo menos descarta la posibilidad de medicación en una persona moribunda, etcétera, que es otra de las explicaciones que se suelen escribir, ¿no? Claro. Claro, pero que varios miembros del personal, varios enfermeros hayan sido testigos de que eso sería el santo grial, como sabes, ¿no? Sería, pues yo la verdad es que no he recogido, casi siempre la verdad es que son testimonios subjetivos, casi siempre, ¿no? Eso es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Ay, perdona, déjame... Hay una de las cosas que realmente nos llaman la atención cuando empezamos a recopilar historias. A ver, cuando tú generas una leyenda, esa leyenda se transforma en lo que llamamos un meme. Un meme es una cosa que te cuenta a ti y que la persona que está al fondo no te conoce a ti, pero a través de varios enlaces intermedios llega a conocerla, ¿no? Lo curioso es que hay historias de las contadas aquí que ponen en tela de juicio la continuidad del meme, porque hay dos personas que cuentan la misma historia y no se conocen entre sí. Y tú dices, vamos a ver, cuentan exactamente el mismo caso fenomenológico y no han tenido absolutamente ningún... O sea, no puedes llegar a ningún eslabón intermedio de contacto. Entonces, ¿cómo se transmite el meme? Es que de repente yo se lo he contado a mi cuñada, que se lo contó a la amiga del pajarero, del primo del panadero, que al final resulta que estaba casado con la nieta de esta chica. ¿Existe una cadena real para que la historia que cuenta la persona la pueda contar la persona B? Y hay algunas historias de las que nosotros nos encontramos que la cadena de conexiones no está nada clara. Entonces, eso solo tiene dos explicaciones. Una, que realmente las personas sometidas a los mismos estímulos tienden a generar las mismas historias. O dos, que realmente esa historia es real y está pasando. Y le ha pasado a dos personas diferentes en el mismo sitio. Y ahí sí que no me voy a mojar, porque ahí sí que, claro, no existen pruebas científicas de que esos fenómenos sean reales. Pero sí que les garantizo que las conexiones entre los diferentes testigos de algunas de las historias que se cuentan en este libro no están nada claras, con lo cual tienes que retrotraerte a alguna de esas dos explicaciones primarias, ¿no? Hay una cosa curiosa que sobre todo en antropología se ha tratado, y es lo de la mente universal. Strauss, si no recuerdo mal, me parece que es un poco el que trata todo este tipo de cuestiones, y además es como en diferentes lugares, en diferentes momentos ocurren cosas iguales, o sea, se repiten las mismas historias. A lo mejor, claro, mediatizadas considerablemente pues por un poco por el medio ambiente, pero sí es verdad que se repite. Entonces yo creo que puede... Vamos a ver, yo creo que puede ser un poco dar la explicación por ahí, ¿no? De esa mente universal que a lo mejor puede de alguna forma generalizar y hacer que se repitan las cuestiones desde este punto de vista. Pero también me pasó una cosa curiosísima en mi casa. Una cosa me pasó. Tenía el garaje lleno de cosas, muchísimas cosas que hemos traído de la casa esta que hemos rescatado de la Orotava. Entre ellas había un cuadro que me regaló pues mi amigo Manolo Toledo, un cuadro de un forense, que resulta que del doctor Cabala, que resulta que bueno, pues desde que llega el cuadro a mi casa empiezan a pasar cosas raras.
cosas raras como abrirse la puerta del garaje sola, cosas raras como dar golpes en la puerta del garaje, y yo decía, bueno, ya al final lo cogí, lo mandé para el colegio enfermero, digo, que pasen abajo las cosas, porque ese cuadro iba para el colegio enfermero. Pero claro, con ese material de autopsia se había, parece ser que un señor en el año 1910 corta un pino en La Palma, cuando lo van a apresar para que, bueno, pues por haber cortado el pino, pues se ahorca. Y bueno, con ese material se hace la autopsia. Ese material, de verdad que de una forma exquisita había hecho, bueno, pues Manolo lo había mandado a que lo arreglaran, me lo donó para el futuro museo. Y bueno, pues gracioso, y ya les digo, se abrieron la puerta de mi garaje solo y estaba viendo Cuarto Milenio, porque además yo soy adicto a Cuarto Milenio, y estaba con una psicofonía de un sanatorio psiquiátrico y estaban diciendo, vete de aquí, vete de aquí. Y bueno, una cosa que fue, bueno, a las 4 de la mañana estaba yo despierto, porque estaba yo como de estos días que no puedo dormir bien porque tengo que hacer cosas. Y bueno, se abrió la puerta del garaje sola. Y yo, bueno, bajé, lo miré y digo, y esto de buena, quité la pila de la puerta. Digo, si se abre la puerta sin la pila, digo, ya me da un ataque aquí y me puedo caer al suelo porque entonces ya algo pasa. Entonces son cosas a veces que pasan que son inexplicables. Son inexplicables. Entonces, bueno. Lo que le iba a decir a Javier que tenemos un equipo de gente por ahí que se dedica a hacer investigaciones en casa. Ya mandé el cuadro, lo mandé para... No ha vuelto a pasar más nada. No hace falta. No ha vuelto a pasar más nada. De hecho, ya hasta un día pasó un golpe en la puerta del garaje y dice, además lo teníamos lleno de cosas. Ahora mismo, bueno, pues la biblioteca, una biblioteca muy buena. Mi biblioteca se ha nutrido de una forma espléndida con volúmenes del siglo XIX, incluso hasta anteriores, y de buenas a primeras dio un golpe de una puerta y dice, mira, a mí me da que eso es el mismo que abre la puerta. Y bueno, vamos a ver, mandé el cuadro para abajo y quitarlo un poco de en medio, ¿no? Un poco, bueno, pues, pero tampoco vamos a ver que dio la casualidad que a lo mejor hizo un corto. Yo me baso mucho en el cientificismo, no quita con eso que sí es verdad que sigo pensando que hay situaciones, hay cuestiones, usted no lo ha nombrado, pero por ejemplo la famosa cama donde se pesa aquella persona, la cama donde se pesa aquella persona, la cama donde se pesa aquella persona que está agonizante, y cómo hay una pérdida de casi medio kilo en la misma cama, si nadie ha movido, no ha tocado, si se ha orinado, si se ha hecho caca, por decirlo de alguna forma, se ha quedado en la cama, ¿cómo ha perdido ese medio kilo? Y no se sabe. Y esto está demostrado científicamente. Claro, ahí hablamos ya pues de cuestiones de lo que se habla del espíritu, de esa posibilidad de que algo falta. Porque si pesa exactamente medio kilo menos después de haber muerto, algo pasa. Y además ahí es como, por ejemplo, del aura. Gente que no cree en el aura, y de buenas a primeras hay fotos que se han sacado del propio aura, energía. Yo sigo diciendo las energías. Tú no has nombrado, por ejemplo, a la famosa monja del sanatorio antituberculoso, famosa monja, las monjas mercedarias. Hay una cosa muy interesante, las monjas mercedarias tienen 4 votos. Tienen el voto de castidad, el voto de obediencia y el voto de... Ahí me falta uno, el de a ver, castidad, obediencia, pobreza, exacto. Y falta el de entrega. Las mercedarias tienen 4 votos y el de entrega. La entrega directamente por la otra persona. Sabían que las que iban a estar en contacto con los tuberculosos ellas iban a morir porque iban a acabar contaminadas. O sea, era de cañón. Y hay narraciones de una monja que recorre pues en el tórax. Yo lo he oído muchas veces, tú me lo recordaste, pero yo hacía años de oírlo cuando trabajé en el hospital del tórax, que recorre, que te la encuentras en la capilla, te la encuentras... Son cuestiones que, bueno, pues que yo creo que como pasa en el Hospital San Carlos, en Madrid, es un hospital donde constantemente se están oyendo pues cosas, sus situaciones, un hospital muy antiguo, y yo sigo diciendo energías, los famosos ascensores que suben y están desconectados en el Reina Sofía, y tú dices, bueno, si no tienen electricidad, ¿cómo suben y bajan solos? Pues algo pasa ahí, algo pasa. Hay una anécdota, ahora como no nos oye, en el CSIC de Madrid. Entonces hay terror muchas veces por la noche, eso es conocidísimo, al guardia jurado cuando se queda solo, porque aquello ya de noche no hay nadie, y tienen terror porque claro, hay movimientos y cosas y tal, y algunos lo atribuyen a que el CSIC en Madrid se construyó encima de una zona de fusilamiento de la guerra, ¿no? Entonces dicen que se hizo precisamente para esconder aquella historia de los fusilamientos de después de no durante el asedio de Madrid, sino posterior, cuando ya está instaurado el régimen de Franco, ¿no? Y que se construyó precisamente el CSIC en esa zona para tapar aquel asunto y tal.
Y bueno, De todas formas, la laguna la tenemos llena de cosas y de casas, como yo no sé, esta casa como no, seguro que tiene alguno, ¿no? bueno, No pues, ha oído nada. Aquí, bueno, te voy a decir, esta fue sede de los jesuitas, aquello fue la capilla de los jesuitas, pero aquí no enterraron nunca a nadie. O sea, y yo me he quedado muchas noches aquí solo, cuando era tesorero que tenía que hacer las cuentas y tal, la verdad que nunca me apareció nadie del siglo XVIII a contarme. Me hubiese gustado cómo era la contabilidad del siglo XVIII, pero nunca me lo contó. Bueno, si nadie va a hacer ninguna pregunta más, vamos a ir dando por concluido el acto para que no se nos aburran mucho. Espero que las anécdotas que se han tratado aquí, los datos históricos hayan sido de su agrado, y solo recordarles que pueden adquirir ejemplares para llevárselos firmados en la puerta del recinto. Y ahora les pediría como editor un pequeño favor. A partir de este momento que el libro está en la calle, es un poquitín, queda en manos de los lectores que este libro se dé a conocer. Por muchas labores de promoción que hagamos nosotros los editores o los propios autores, son los lectores, a través de sus recomendaciones, en caso de que les gusten, dar feedback tanto al autor como a la propia editorial para saber qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, es muy importante. Así que si ustedes adquieren ejemplares del libro, no duden en recomendarlo a todos sus amigos y conocidos si realmente les ha parecido interesante, y no duden en hablar con nosotros también para decirnos en qué podemos mejorar para que el próximo libro que saquemos sea incluso mejor que este, que ya les puedo decir que es muy, muy bueno. Gracias a todos por venir.